Hola queridos hermanos de Lajas Adentro, felicidades en su festividad patronal. Les saludo desde Casa de María, aquí en Caimito de Capira, recordándolos con todo cariño en este tiempo en que la adversidad no permitirá que la patronal se lleve adelante con la normalidad que se esperaba. Yo estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes esta fiesta patronal para compartir no solamente ideas sobre San Joaquín y Santa Ana, sino aquel mensaje que Dios nos manda al querer, no solamente tener una madre y un padre en José y María, sino también que la tradición de nuestra iglesia haya llegado hasta saber los nombres de los abuelos de Jesús. Espero entonces que este encuentro que vamos a tener de conversar con ustedes sobre esta experiencia de Joaquín y Ana para nosotros sea de bendición para todos ustedes. Sabemos de Joaquín y Ana a partir del Evangelio apócrifo de Santiago, un evangelio que no fue autorizado por la iglesia, pero como toda la iglesia en los primeros siglos, la iglesia fue tomando ciertas cosas de ciertos evangelios que no autorizó. Sin embargo, se quedó con esta historia de Joaquín y Ana como la mamá y el papá de la Virgen María. Joaquín, que quiere decir aquel que ha sido levantado por Dios, en hebreo Joaquín, y Ana, que significa benéfica, compasiva. Significa esa historia y ese esfuerzo de los primeros cristianos de a la hora de centrarse en el Evangelio de Jesús. Porque lo importante y la buena noticia viene por Jesús. Tratan de averiguar sobre su pasado. Por tanto, Joaquín y Ana son importantes tanto cuanto tienen que ver con Jesús. Y esa parte, esa de ser los abuelos de Jesús, nos trae a nosotros una reflexión importantísima. Que es que, ¿por qué los primeros cristianos querían saber tanto del pasado de Jesús? Y no solamente lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Probablemente porque ellos saben que, como nosotros decimos que todo hijo de tigre sale rayado, de algún lado tiene que haber salido toda esta enseñanza que Jesús tuvo en los primeros años de su infancia. Vamos a hablar un poquito entonces de esta experiencia de los abuelos en la historia de Jesús. En la antigüedad la escuela no existía. Lo que la gente aprendía, lo aprendía en casa. Por eso para los judíos era sumamente importante decir que el origen de la persona. Como nosotros en aquellos tiempos, no sé si ustedes, en la Laja, eso también imagino que la gente dice, fulanita, la hija de Menganita, la nieta de Sutanita. Así era en el tiempo de Israel, porque la religión era la religión de nuestros padres. La educación de nuestros padres. Por tanto, ¿qué pasa? Como no había escuela, nosotros debemos suponer que la principal escuela de Jesús fue vivir con su familia. Y saben una cosa, yo pienso que Jesús tendría en alta estima el aprendizaje de todo lo que sabía de Dios, y que sabía mucho, como ustedes saben, citaba textos bíblicos y tenía mucho conocimiento de la palabra. Me imagino porque lo aprendía también, no solamente de los grandes maestros de la ley, sino también en casa. Imagino que aprendió a orar al Padre amoroso, a tener una experiencia del Padre de Dios lleno de amor, no solamente porque Dios se lo permitió entender, sino porque tuvo una experiencia de Dios, amor, que lo aprendió en casa. Posiblemente los abuelos y los papás le enseñaron a Jesús lo importante que era el amor de Dios, lo importante que era descubrir la misión que Dios le tiene preparado a cada uno. Saben, hoy día uno se pone a pensar, qué importante sería para una persona como centro de educación la casa en la antigüedad. Y yo me hago una pregunta, ¿y dónde quedó la casa como centro de educación hoy día? ¿Dónde quedó la capacidad que tienen los papás de decir, miren, los hijos míos van a la catequesis, pero la escuela de la catequesis y a donde aprendieron de Dios y de la religión fue en casa? Yo no sé si ustedes tuvieron la suerte, pero yo les voy a ser bien honesto. Yo soy sacerdote porque Dios así lo quiso, pero también porque me dio unas abuelas impresionantes. Miren que no voy a hablar ni de mi mamá, voy a hablar de mis abuelas. Mi abuela, por parte de padre, me sentaba a oír los cuentos de Tío Conejo. Después de eso, como yo me portaba muy mal, ella nos llevaba
a la iglesia y me decía, si te portas bien, después de la misa te voy a llevar al parque, que nos quedaba el Parque Porras cerca, al Parque Porras para comer un raspado. Y bueno, uno se portaba bien no por la misa, no entendía nada de lo que decía el cura, pero uno se portaba bien porque abuelita me iba a comprar un raspado. Y así ella me fue educando y moldeando. Y saben una cosa, es curioso, pero mi abuela lo decía abiertamente a todos sus nietos. Yo quiero que Dios me regale un nieto sacerdote. Y bueno, le tocó en gracia a este que era el menos gracioso. Y bueno, aquí estoy, gracias a que la escuela del aprendizaje de Dios no fue solamente el que me hablaron de Dios, mi abuela me lo mostró. Así pues, lo que nosotros llegamos a hacer en el mundo, no solamente lo aprendemos en la escuela, realmente creo que lo que uno aprende, lo más importante, aquello que no se ve, aquello que no te va a dar un título, lo aprendiste en los valores, aquellos consejos, aquella experiencia de amor que tuviste de pequeño. Y definitivamente ahí los abuelos tienen un papel fundamental. Qué importante sería entonces para nosotros el día de hoy, día de Joaquín y de Ana, pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de poder volver a entender cuál es el valor de nuestros adultos mayores en nuestra sociedad. Yo siempre dije medio en broma y medio en serio que Las Lajas tenía el número de viejitos por metro cuadrado más alto de todo Chiriquí. Pero es que en realidad eso es así porque yo cuando oía las historias de la gente que con gran esfuerzo educó a sus hijos para darles un mejor futuro y estos se fueron a vivir a Panamá o a David y quedan los viejitos solos en nuestras tierras, hace sentido entender que ellos, que tengamos un número de gente adulta mayor tan alta en Las Lajas, y en Las Lajas ustedes lo saben muy bien que es verdad. Pero qué tristeza que aquel que dio todo para que los otros se superaran, qué tristeza que aquellos que fueron nuestras raíces y fueron las personas que se esforzaron por nosotros, reciban de vuelta un no saber ni qué lugar ocupan en la vida de sus hijos, ni qué lugar ocupan en la vida de sus nietos, y qué lugar ocupan en la sociedad. Tal pareciera, y eso es preocupante, que hasta estorbaran. Por eso, en este día de San Joaquín y Santa Ana, yo creo que debemos reflexionar cómo se debería sentir Jesús, que con tanto amor trató a su mamá y con tanta dedicación seguramente tuvo con su papá, que nosotros no logramos entender que lo que nosotros somos hoy se lo debemos a aquellos que ya no están o que ya envejecieron para darnos a nosotros la posibilidad de una juventud diferente. Creo que es un momento de reflexión en este tiempo de Santa Ana y San Joaquín, volver a reflexionar sobre cuál es el papel de los adultos mayores en nuestra sociedad, si realmente son escuchados, si realmente son valorados. Y, óiganme, fíjense por dónde, como les dije yo en mi historia, si no nos damos cuenta de que a veces queremos sacerdotes, pero no lo hacemos posible porque no existe quien hable de eso. Que queremos que la gente sea buena y correcta, pero la gente en la vida se dedican a buscar cómo vivir mejor, cómo tener una mejor educación, un mejor progreso, pero se nos olvida que el conocimiento del arte de vivir está en los años vividos. Joaquín y Ana son aquellos adultos mayores que tenemos nosotros en nuestras comunidades, que tienen tanto que ofrecer, pero a veces son opacados por la televisión, son opacados por el juego de bingo, son opacados por la echadera de bochinche, y que en realidad no le damos la oportunidad de poderlos escuchar a ellos. En esta oportunidad, hermanos, desde aquí de Casa de María, yo quiero invitarlos a ustedes a que celebremos esta festividad de San Joaquín y Santa Ana en Las Adentro, pero con ese San Joaquín y esa Santa Ana que está alrededor de nosotros, que nos sigue diciendo, oye, Jesús aprendió tanto de nosotros, quizás tú también tienes mucho que aprender de los otros. Que Dios les bendiga, que tengan una festividad maravillosa de la patronal de San Joaquín y Santa Ana, y que espero que prontamente nos vengan a visitar acá en Casa de María, o yo los pueda volver a ver en Las Adentro, en una de mis visitas a la comarca. Dios les guarde, y ya saben
que se les quiere de corazón. Los mejores recuerdos de mi historia están con ustedes. Dios les guarde.